¿Te has preguntado alguna vez qué sucedió realmente con las antiguas civilizaciones? ¿Por qué encontramos monumentos que desafían nuestra comprensión de la historia? ¿Qué secretos ocultan las ruinas de Tanis y la Gran Pirámide de Giza? Hoy te invitamos a explorar estas preguntas inquietantes que podrían cambiar nuestra percepción sobre el pasado. Mientras tanto, suscríbete a mi canal Desclasificado, dale a me gusta y deja un comentario con al menos 7 palabras. Si quieres, comparte este vídeo con otras personas. Eso ayudaría mucho a mi canal. Gracias y seguimos adelante. Silencio absoluto. El desierto no conoce otro sonido que el suave susurro del viento que desplaza la arena de los tiempos. Sin embargo, aquí, a 185 kilómetros al noreste de Giza, hasta el viento parece detenerse. Este lugar es conocido como Tanis. Los antiguos egipcios lo llamaban Janet, y en la Biblia aparece como Zoan. Hoy en día, solo queda un campo de ruinas carbonizadas y colosos destruidos. Cuando los primeros exploradores llegaron aquí en el siglo XIX, se encontraron con una escena apocalíptica. Gigantescas estatuas de granito, cada una pesando decenas de toneladas, no solo estaban derribadas, estaban quemadas. Sus superficies se habían fundido, transformándose en una costra vítrea, como si hubieran asomado al corazón mismo de un horno de fundición. Columnas de piedra tan imponentes como los troncos de árboles milenarios estaban destrozadas en pedazos, como si fueran juguetes de una deidad enfurecida. La pregunta que flotó en el aire ardiente en aquel entonces, y que aún no ha encontrado respuesta, es a la vez aterradora y sencilla. ¿Qué puede fundir el granito? La temperatura necesaria para tal hazaña supera los 1200 grados Celsius. Ningún incendio común, por feroz que sea, puede lograrlo. Esto no fue solo una tragedia. Fue un testimonio de la aplicación de fuerzas y tecnologías que, según nuestra historia, simplemente no podían existir en aquel tiempo. La versión oficial sostiene que la ciudad fue abandonada y cayó en decadencia. Sin embargo, los tesoros dejados atrás y las huellas de temperaturas extremas cuentan una historia diferente, una de destrucción catastrófica e inesperada. Esta narrativa es solo un hilo en el complejo entramado de misterios que se extiende a lo largo de la historia de la humanidad, enigmas que nos invitan a cuestionar si realmente conocemos la historia que nos han enseñado, y si los monumentos más grandes de la antigüedad no representan el inicio de nuestra civilización, sino su final. ¿Son las últimas reliquias de un mundo que hemos olvidado hace mucho tiempo? Este no es solo un relato del pasado, es una investigación de lo imposible que comienza aquí, entre las piedras derretidas de Tanis, con una pregunta que podría cambiarlo todo. ¿Qué ocurrió realmente con el mundo antiguo? Antes de sumergirnos en la parte principal de nuestra historia, quisiéramos pedirte un pequeño favor. Un me gusta y una suscripción serían la mejor forma de agradecernos. Gracias. Para encontrar respuestas, debemos dirigirnos a donde la misma idea de eternidad fue encerrada en piedra. La meseta de Giza. Un lugar tan emblemático que se ha convertido en sinónimo de Egipto. Cada año, millones de personas se encuentran al pie de la Gran Pirámide, sintiendo su inmenso tamaño. La observamos y pensamos que conocemos su historia. Se nos dice que es la tumba del faraón de la cuarta dinastía, Jufu, construida hace aproximadamente 4500 años. Nos cuentan que fue erigida por decenas de miles de trabajadores utilizando herramientas de cobre y trineos de madera. Aceptamos esta narrativa porque es conveniente. Se ajusta a nuestra percepción lineal del progreso, desde herramientas primitivas hasta tecnologías modernas. Pero, ¿qué pasaría si esta historia fuera solo una fachada, un velo conveniente que oculta una verdad tan asombrosa que tememos siquiera mirarla? La realidad es que la Gran Pirámide es una anomalía. No encaja en su tiempo. Ni siquiera se adapta al contexto de otras pirámides egipcias más tardías, que son meras versiones deterioradas de esta obra maestra. La Gran Pirámide es un milagro de ingeniería que desafía no solo las tecnologías de su supuesta época, sino también nuestras propias concepciones. 2.300.000 bloques de piedra, cada uno con un peso que varía de 2,5 a 15 toneladas, están ensamblados con una precisión que deja sin aliento a los ingenieros contemporáneos. Las juntas entre los bloques son tan mínimas que es imposible introducir una hoja de cuchillo. Sus 4 lados están casi perfectamente alineados con los puntos cardinales, con un margen de error de solo 3 grados y 6 minutos.
Esta discrepancia se debe, probablemente, al movimiento de las placas tectónicas a lo largo de milenios, y no a errores de los constructores. Y esto es solo el principio. En el interior de este gigante de piedra se oculta un laberinto de pasillos y cámaras, cuyo propósito sigue siendo objeto de acaloradas disputas. La egiptología oficial insiste en que se trata de una tumba, pero hay un detalle incómodo. Nunca se ha encontrado ni una sola momia en la Gran Pirámide, ni un solo faraón. El sarcófago en la llamada Cámara del Rey es demasiado grande para haber sido transportado a través de los estrechos pasajes. Fue colocado allí durante la construcción. Pero, ¿por qué? ¿Y por qué está tan burdamente tallado mientras que las paredes de la cámara presentan una precisión casi láser? Esto no es solo una tumba, es algo más, algo que lleva a algunos investigadores a formular la incómoda pregunta: ¿y si los antiguos egipcios no construyeron la Gran Pirámide? ¿Y si la encontraron? ¿Y si, al igual que nosotros, se quedaron boquiabiertos ante su grandeza y decidieron utilizar este antiguo y enigmático mecanismo en su beneficio, transformándolo en un lugar sagrado para sus gobernantes? Esta idea puede parecer un sacrilegio, socava los cimientos de nuestra comprensión histórica. Pero a medida que nos adentramos en los secretos de la meseta de Giza, descubrimos más pruebas que apoyan esta increíble versión de los hechos. Nuestra investigación no comienza en las cumbres de las pirámides, sino en sus cimientos, y aún más profundo. Durante décadas la atención se ha centrado en la Gran Pirámide. Las otras pirámides, las de Jafra y Menkaura, junto con decenas de estructuras menores, han permanecido a la sombra de esta colosal construcción. Se han llevado a cabo trabajos arqueológicos, pero a menudo de manera superficial. Nadie se ha tomado la molestia de limpiar completamente los cimientos de todas las pirámides. Suena absurdo, pero es un hecho. Bajo las capas de arena acumuladas durante milenios podría esconderse cualquier cosa. Y no solo bajo la arena. La meseta de Giza no es únicamente un macizo rocoso. Está surcada por una red de túneles, minas y cuevas, como un gigantesco queso suizo. Este es un mundo subterráneo del que la ciencia oficial prefiere no hablar. Solo en los últimos años, gracias a investigadores independientes y filtraciones de información, se están esclareciendo las dimensiones de este complejo subterráneo. Existen mapas, elaborados incluso en el siglo XIX, que marcan las entradas a estos túneles. Algunos de ellos conducen a enormes cámaras inundadas, excavadas en roca con una precisión asombrosa. Una de estas estructuras, conocida como la tumba de Osiris, es un pozo de múltiples niveles que se sumerge a más de 30 metros de profundidad y termina en una cámara con un sarcófago rodeado de agua, como una isla. ¿Por qué alguien se tomó la molestia de realizar estos titánicos esfuerzos para tallar estas construcciones en las profundidades de la Tierra? La respuesta oficial, como siempre, es simple: son tumbas. Sin cuerpos, sin inscripciones funerarias claras. Solo vacíos sarcófagos de piedra y una sensación de misterio que es mucho más antigua que la época de los faraones. Estas estructuras subterráneas desafían la cronología tradicional. Las huellas de erosión hídrica en la esfinge y en las paredes del pozo circundante sugieren que estos monumentos son mucho más antiguos de lo que generalmente se acepta. Geólogos como Robert Schoch afirman que tal erosión solo podría haber sido causada por abundantes lluvias, que no han caído en Egipto durante al menos 7000 años. Esto desplaza la fecha de construcción de la Esfinge y posiblemente de todo el complejo de Giza hacia una época prehistórica, en tiempos sobre los cuales casi no sabemos nada. Y si la meseta de Giza no fue solo un necrópolis, sino algo parecido a un centro de control, un antiguo complejo tecnológico cuyas partes superficiales y subterráneas estaban intrínsecamente conectadas. Esta idea puede parecer fantástica, pero analicemos los hechos. A lo largo de los milenios, la Gran Pirámide. ¿Alguna vez te has preguntado qué secretos ocultan las antiguas pirámides de Egipto? ¿Por qué el califa Al-Mamún, en el año 820, estaría tan obsesionado con los tesoros ocultos en su interior? ¿Y si te dijera que la Gran Pirámide de Giza podría no ser solo una tumba, sino una máquina monumental de propósitos desconocidos? Acompáñame en este fascinante viaje a través de la historia y el misterio que rodea a esta maravilla del mundo antiguo. La Gran Pirámide, imponente y silenciosa, se erguía como un coloso inquebrantable. Su revestimiento original de suave caliza blanca brillaba bajo el sol egipcio, pero no mostraba ninguna entrada visible.
Todos los pasajes estaban sellados desde dentro, guardando celosamente sus secretos. Fue el califa Bagdadí al-Ma'mún quien, movido por las leyendas de tesoros invaluables y conocimientos secretos, decidió romper el silencio de la pirámide. En el año 820 de nuestra era, ordenó a sus trabajadores que excavaran un túnel. Después de semanas de trabajo duro, golpeando la piedra sin rumbo, se dice que escucharon el sonido de una roca cayendo a lo lejos. Siguiendo esa pista, finalmente lograron abrir un pasaje descendente. Lo que hicieron a continuación fue sorprendente. No solo lograron ingresar, sino que también descubrieron un camino previamente desconocido. Al-Ma'mún y su grupo hallaron una entrada original, situada a 17 metros en la pared norte. Desde allí, un pasaje descendente se adentra en la roca de la pirámide, formando un ángulo de 26 grados. Este túnel, de 105 metros de longitud, termina en una cámara toscamente esculpida y sin terminar, conocida como la fosa. Su propósito sigue siendo un misterio. Podría haber sido un intento fallido de construir la cámara funeraria. Pero lo más intrigante estaba, sin embargo, más arriba. A medio camino por el pasaje descendente, si uno mira atentamente, puede notar una losa de granito en el techo. Esta losa es una especie de tapón. Detrás de ella se iniciaba otro corredor ascendente. Los hombres de Al-Ma'mún, incapaces de mover las losas de granito, decidieron excavar un túnel alternativo en la caliza más blanda. Así, abrieron una auténtica caja de Pandora. El pasaje ascendente, angosto y empinado, poseía las mismas dimensiones que el pasaje descendente. Este recorrido de 39 metros cambiaba todo. De repente, el pequeño túnel se expandía y se transformaba en una de las obras arquitectónicas más impresionantes de la antigüedad, la Gran Galería. Imagina un corredor que se extiende por casi 47 metros y supera los 8 metros y medio de altura. Sus paredes, construidas con bloques de piedra perfectamente pulidos, se elevan hacia arriba, estrechándose para formar un techo abovedado. Esto no es solo un pasaje, es una obra maestra de arte e ingeniería. A lo largo de sus paredes se extienden 2 rampas, en las que se han esculpido 27 pares de ranuras. ¿Pero para qué servían estas ranuras? La versión oficial sostiene que se utilizaban para mover los bloques de granito que sellaban el pasaje ascendente después del entierro del faraón. Sin embargo, esta teoría no resiste un análisis más profundo. La complejidad del sistema parece excesiva para una tarea tan sencilla. Algunos investigadores, como el ingeniero Christopher Dunn, han propuesto hipótesis más audaces. Sostiene que las ranuras podrían haber servido para la instalación de resonadores o algún tipo de equipo tecnológico. La acústica de la Gran Galería es única, los sonidos resuenan y se amplifican. ¿Y si toda esta estructura no fue concebida como una tumba, sino como una gigantesca máquina? Algunos incluso sugieren que podría haber sido una instalación energética o un dispositivo de comunicación. Al final de la Gran Galería se encuentra un pasaje horizontal que conduce al corazón de la pirámide, a la cámara del rey. Pero antes de entrar, tomemos un desvío hacia otro corredor, menos visible, que se aparta del inicio de la galería. Este camino nos lleva a lo que se conoce como la Cámara de la Reina, un espacio más pequeño, con un techo a 2 aguas, que también se presenta vacío. En sus paredes hay 2 estrechas chimeneas que durante mucho tiempo se pensaron como ventilación. Sin embargo, en 1993, gracias a un pequeño robot llamado UPAT-2, se hizo un descubrimiento asombroso. Las chimeneas no conducían a ningún lado, terminaban en puertas de piedra con manijas de cobre. En 2002 se perforó una de estas puertas y se descubrió que la cámara tras ella estaba vacía, pero conducía a un tercer obstáculo. ¿Qué se oculta detrás de estas puertas? ¿Por qué los constructores crearon estas sofisticadas chimeneas selladas que no llevan a ninguna parte? Regresamos a la Gran Galería y nos dirigimos hasta el final. Un pasaje bajo obliga a inclinarse bastante antes de erguirse en la cámara del rey. La sensación aquí es completamente diferente. Las paredes y el suelo están completamente revestidos con losas de granito rojo de Asuán. El techo es plano y está compuesto por 9 enormes vigas de granito, cada una pesando alrededor de 50 toneladas, y allí, en el centro, se encuentra el sarcófago. Tallado de un solo bloque de granito, es simple y carece de cualquier adorno. La tapa está ausente, y como hemos mencionado, está vacío. Pero lo más sorprendente no es lo que hay en la cámara, sino lo que se encuentra sobre ella.
Sobre el techo de la cámara del rey se ocultan 5 cámaras de descarga. Estas son cavidades bajas, separadas por masivas losas de granito diseñadas para soportar el colosal peso de la estructura superior. Es en estas paredes ocultas, inexploradas por el público, donde se encontraron las únicas inscripciones en toda la pirámide que contienen el nombre Jufu. Esto se ha convertido en el principal argumento de los defensores de la versión oficial. Sin embargo, también aquí surgen problemas. Las inscripciones están hechas con pintura roja gruesa, contienen errores ortográficos y parecen haber sido grabadas apresuradamente por los trabajadores. Algunos investigadores, como Zacarías Sitchin, han afirmado que esto es una falsificación realizada en el siglo XIX por los descubridores de estas cámaras para validar sus teorías. Esta hipótesis es controvertida, pero evidencia cuán inestables son las pruebas en las que se basa la historia oficial de la pirámide. Los años pasaron y parecía que la Gran Pirámide había revelado todos sus secretos. Los debates continuaban, pero no surgían nuevos datos. Todo cambió en 2015, cuando se inició un proyecto internacional llamado Escaneo de la Pirámide. Científicos de Egipto, Francia, Canadá y Japón decidieron investigar el interior de la pirámide sin mover una sola piedra. Usaron las tecnologías no invasivas más avanzadas, termografía infrarroja, modelado en 3 dimensiones, y lo más importante, radiografía de mones. Los mones son partículas elementales que se generan en las capas superiores de la atmósfera cuando los rayos cósmicos chocan con los átomos. Lluvias de mones caen sobre la Tierra y pueden penetrar cientos de metros de piedra. Al registrar el flujo de mones que atraviesan la pirámide, los científicos pueden crear un mapa de su densidad interna. Donde hay una mayor concentración de mones, hay vacíos. Donde hay menos, hay piedra densa. Los resultados fueron publicados en 2017. El hallazgo de los mones resonó como un trueno en un día despejado. Sobre la gran galería, en el corazón de la pirámide, fue descubierta una enorme cavidad desconocida hasta entonces. Se le llamó la Gran Vacuidad, una estructura que se extiende al menos 30 metros y cuyo perfil es comparable al de la Gran Galería. Ahí está, es real. Pero, ¿qué es? ¿Para qué sirve? Los egiptólogos se apresuraron a declarar que probablemente se trataría de otra cámara de descarga o un pasaje interno utilizado durante la construcción. Sin embargo, su ubicación y dimensiones no encajan del todo con estas teorías. La Gran Vacuidad parece estar aislada, parece ser intencionada. El descubrimiento de la Gran Vacuidad marcó un punto de inflexión. Demostró que no conocemos ni la mitad de los secretos de la Gran Pirámide. Abrió la puerta a las hipótesis más audaces. ¿Y si esta vacuidad no es simplemente un elemento constructivo, sino la clave para entender el verdadero propósito de la pirámide? ¿Y si allí se ocultan una cámara real, información o artefactos que cambiarán nuestra comprensión de la historia? La investigación entró en una nueva fase. ¿Y si las grandes civilizaciones de la antigüedad no fueron lo que nos han contado? ¿Qué pasaría si el arqueólogo Kamal el-Mallah, al descubrir en 1954 las 2 embarcaciones selladas en el sur de la pirámide de Giza, hubiera desenterrado un secreto que desafía la historia oficial? La intrigante Barca Solar, construida con cedro del Líbano y que se encuentra en el museo, mide más de 43 metros de longitud. Su diseño, que impresiona por su complejidad y elegancia, presenta un ensamblaje sin clavos, utilizando una ingeniosa combinación de espigas y cuerdas. Se nos dice que estas embarcaciones estaban destinadas a facilitar el viaje del faraón en el más allá, junto a Ra, el dios solar. Pero ¿por qué desmantelar una barca en 1224 piezas y enterrarla en una tumba hermética? ¿No hubiera sido más lógico enterrarla en su totalidad? Algunos teóricos sugieren que este conjunto de piezas podría haber sido un kit de ensamblaje dejado por una civilización más antigua. A su vez, otra revelación desconcertante surgió en 1990, cuando se encontraron las llamadas tumbas de los constructores de las pirámides. Los restos óseos de individuos que, según se afirma, eran trabajadores, revelaron que gozaban de una buena alimentación y atención médica, lo que contradice la idea del trabajo esclavo. Sin embargo, surge la pregunta, ¿fueron realmente estos individuos los que levantaron la Gran Pirámide? ¿O eran más bien restauradores o personal de mantenimiento que habitaron el lugar miles de años después de su construcción? Las inscripciones en las tumbas pertenecen a la época de los faraones, pero esto no prueba que fueran los arquitectos del monumental complejo.
Podrían haber construido sus modestas tumbas de ladrillo de barro cerca de un antiguo y sagrado edificio que ya existía. Sin embargo, uno de los ejemplos más fascinantes de anomalías tecnológicas no se encontró en Giza, sino en Saqqara. Allí se halló el enigmático Disco de Saqqara, un artefacto de alabastro que recuerda a una hélice de 3 palas o a un volante, con un núcleo central y bordes curvados. Descubierto en la tumba de un funcionario llamado Sabu y datado de la primera dinastía, hace aproximadamente 5000 años, su propósito sigue siendo un misterio. La versión oficial sugiere que era un plato para flores o una vasija ritual, pero su forma es demasiado sofisticada y aerodinámica para ser un objeto utilitario. Este artefacto parece ser parte de un mecanismo que, según los estándares de la época, no debería existir. Todas estas hallazgos, las barcas, las tumbas, los discos misteriosos y las numerosas jarras de piedra trabajadas con una precisión impresionante, cuentan una historia común, una historia que habla de un abismo tecnológico. Observamos herramientas primitivas junto a artefactos que requerirían un procesamiento mecánico para su creación. Parece que dos civilizaciones diferentes coexistieron en el mismo espacio, o, lo que es más probable, una civilización llegó a las ruinas de otra, intentando imitar y reutilizar lo que quedaba de sus predecesores. El descubrimiento de un gran vacío y el análisis de artefactos anómalos nos llevan a reconsiderar por completo la imagen del mundo antiguo, la noción lineal de progreso, que nos muestra un camino que va del hombre de las cavernas a nosotros, se quiebra. Los datos apuntan hacia un modelo diferente, uno cíclico, donde grandes civilizaciones emergen, alcanzan alturas inimaginables y luego sucumben ante cataclismos globales, dejando solo fragmentos de conocimiento y ruinas que las culturas posteriores intentan comprender. El investigador Randall Carlson, que no es ni historiador ni arqueólogo, sino geólogo, está desarrollando activamente esta idea. Él interpreta la historia no a través de papiros, sino en la misma tierra, en las capas de sedimentos y en las marcas en el paisaje. Carlson ha recopilado una gran cantidad de datos geológicos que indican que, hace aproximadamente 12.800 años, ocurrió un cataclismo de escala planetaria. Este periodo es conocido como el Tardío Dryas. El clima en el planeta cambió de manera abrupta y catastrófica. La era glacial, que ya estaba llegando a su fin, regresó con una fuerza renovada. Gigantescos mamíferos, como los mamuts, los mastodontes y los tigres dientes de sable, se extinguieron en masa. En toda América del Norte y Europa se han encontrado capas de materia negra, delgadas capas de sedimentos carbonosos llenos de nanodiamantes, microsferas e iridio. Todo esto son pruebas irrefutables de un impacto de cometas o fragmentos de estos. Imaginemos un mundo antes de esta catástrofe. Tal vez ese era el mítico Edad de Oro, la misma Atlántida sobre la que hablan los mitos. Una civilización altamente desarrollada, poseedora de conocimientos en astronomía, ingeniería y posiblemente hasta física, de los cuales apenas comenzamos a darnos cuenta. Las pirámides de Giza, con su precisión matemática y su alineación astronómica, podrían ser uno de los legados de esta civilización. No simplemente tumbas, sino quizás máquinas de supervivencia, refugios, observatorios o fuentes de energía. No lo sabemos con certeza, pero su construcción, capaz de resistir prácticamente cualquier desastre imaginable, habla por sí sola. Luego ocurre el impacto. Los enormes glaciares que cubrían América del Norte se derriten de manera instantánea. Miles de millones de toneladas de agua se precipitan hacia el océano, provocando maremotos de proporciones bíblicas. El nivel del océano mundial se eleva cientos de metros, inundando ciudades costeras en todo el mundo. El humo y la ceniza de los incendios oscurecen el sol, provocando un enfriamiento drástico. La civilización es lanzada de nuevo a la edad de piedra. Los sobrevivientes pierden gran parte de su conocimiento, conservando solo fragmentos que con el tiempo se transforman en mitos y leyendas. Los mitos del Gran Diluvio están presentes en casi todas las culturas del mundo. Historias de dioses que descienden del cielo y otorgan a los hombres conocimientos. ¿Y si el épico relato de Gilgamesh no es solo una ficción? Gilgamesh, rey de Uruk, que según se cree, reinó alrededor del año 2700 antes de nuestra era, tras la muerte de su amigo Enkidu, emprende la búsqueda de la inmortalidad. Busca a Utnapishtim, el único sobreviviente del Gran Diluvio. Esta narrativa siempre ha sido considerada un mito que resuena con la historia bíblica de Noé. Pero,
¿Y si se trata de un recuerdo distorsionado de eventos reales? ¿Y si Gilgamesh estaba buscando no la inmortalidad en un sentido místico, sino el acceso a las tecnologías y conocimientos perdidos de una civilización anterior que podrían extender la vida o proteger contra futuros desastres? En este contexto, incluso las teorías más controvertidas, como la de Secharia Sitchin, comienzan a adquirir una nueva perspectiva. Sitchin, basándose en su interpretación de las tablillas cuneiformes sumerias, afirmaba que existe un 12º planeta en nuestro sistema solar, Nibiru, con una órbita elíptica y un periodo de revolución de 3.600 años. Según su teoría, los habitantes de este planeta, los Anunnaki, visitaron la Tierra en la antigüedad, crearon al hombre mediante ingeniería genética y le transmitieron conocimientos. La comunidad científica ha desestimado la teoría de Sitchin como pseudociencia, ya que no hay datos astronómicos que respalden la existencia de Nibiru. Sin embargo, si dejamos de lado la interpretación literal, ¿y si los textos sumerios describieran algo diferente? ¿Y si Nibiru no es un planeta, sino una metáfora de un cataclismo cíclico, como el paso periódico de una nube de cometas que cada ciertos miles de años provoca una lluvia de impactos en la Tierra? ¿Y los Anunnaki podrían ser no extraterrestres, sino sobrevivientes de una civilización avanzada de la Tierra, a quienes los pueblos primitivos confundieron con dioses? Esta interpretación permite reconciliar mito y ciencia sin necesidad de creer en extraterrestres, pero reconociendo que los antiguos textos podrían contener verdades olvidadas que aún estamos intentando desenterrar. ¿Qué pasaría si te dijera que la historia que conocemos sobre Cleopatra y la Gran Pirámide de Egipto podría ser solo una fracción de la realidad? ¿Y si te revelara que un abogado dominicano, enfermo de amor por la reina egipcia, está a punto de desenterrar un secreto guardado durante más de 2000 años? ¿Qué hay de ese misterioso sarcófago negro que, tras ser abierto, provocó un torrente de especulaciones y miedos sobre una posible maldición? Prepárate para explorar la intrincada red de la historia perdida, donde mito y realidad se entrelazan de maneras sorprendentes. A lo largo de los siglos, los relatos históricos han llegado a nosotros como ecos de verdades distorsionadas, moldeados por la transmisión oral y escrita a través de milenios. Nos cuentan sobre la cíclica naturaleza del tiempo, sugiriendo que nuestra historia no es una línea recta, sino una espiral de altibajos. En este nuevo marco de entendimiento, la Gran Pirámide deja de ser simplemente una tumba. Se transforma en un testigo mudo de tiempos pasados, un faro que ha sobrevivido a cataclismos, y un monumento a una civilización que parecía conocer los ciclos del cosmos mucho más de lo que imaginamos. Posiblemente nos han dejado un mensaje oculto, grabado en piedra para las generaciones futuras. Sin embargo, la historia no se limita a titánicos megalitos y catástrofes globales. También está hecha de las vidas de personas concretas, cuyas historias se convierten en leyendas. Entre estas narrativas, la de Cleopatra, la última reina de Egipto, permanece envuelta en un halo de misterio durante 2000 años. Su vida fue una tragedia digna de las obras de Shakespeare, llena de amor, poder, traición y una muerte trágica. Pero tras su fallecimiento en el año 30 antes de nuestra era, la historia se detiene abruptamente. Ignoramos dónde se encuentra su tumba. Los romanos, al conquistar Egipto, seguramente habrían destruido su sepulcro para borrar toda memoria de ella. Sin embargo, su amante, Marco Antonio, fue enterrado junto a ella, lo que sugiere que su último descanso debía ser un secreto, pero a la altura de su estatus. Durante siglos, buscadores de tesoros y arqueólogos han rastreado su tumba por las calles de Alejandría, pero sin éxito. La ciudad, repetidamente reconstruida, ha sufrido terremotos y ha sido sumergida en aguas del Mediterráneo. La verdad parecía perdida para siempre, pero a inicios del siglo XXI, un inesperado protagonista apareció en esta historia. No era un arqueólogo de renombre, sino una abogada de la República Dominicana llamada Kathleen Martínez. Desde su infancia había sido consumida por la figura de Cleopatra, pero no por la versión de Hollywood, sino por la mujer real, inteligente, educada, que hablaba 9 idiomas y era una astuta política que casi forjó un nuevo imperio helenístico. Martínez estaba convencida de que Cleopatra, al considerarse la encarnación de la diosa Isis, jamás habría consentido ser enterrada en la bulliciosa Alejandría. Su última morada, creía, debería ser un lugar sagrado, un templo dedicado a Isis. Tras examinar toneladas de textos antiguos, encontró una mención del templo de Taposiris Magna,
situado a 50 kilómetros al oeste de Alejandría. Este audaz hallazgo desafiaba la opinión común. En 2005 vendió todos sus bienes y se trasladó a Egipto, donde convenció al entonces presidente del Consejo Supremo de Antigüedades, el célebre Zahi Hawass, de darle una oportunidad. Lo que comenzó como una aventura se transformó en una de las investigaciones arqueológicas más emocionantes de nuestros tiempos. Gemina. El equipo de Martínez comenzó las excavaciones. Año tras año hallaron artefactos que respaldaban su teoría: monedas con la imagen de Cleopatra, estatuas decapitadas que señalaban el vandalismo romano y tumbas con momias de estilo grecorromano. Todos estos hallazgos indicaban que el lugar era de gran relevancia funeraria durante la época de los Ptolomeos. Después, descubrieron un enorme túnel cavado en la roca bajo el templo, una maravilla de la ingeniería que la prensa rápidamente etiquetó como un milagro geométrico. Este túnel conducía a una serie de cámaras inundadas. Las búsquedas continúan hasta hoy. ¿Se ha encontrado la tumba? Aún no, pero Kathleen Martínez está convencida de que está al borde de un descubrimiento monumental. Su historia es un testimonio de cómo una persona, obsesionada con sus ideas, puede cambiar el rumbo de la historia, haciendo que el mundo reevalúe lo que creía saber. A veces la historia nos presenta misterios donde menos lo esperamos. En julio de 2018, durante una obra de construcción en Alejandría, la pala de una excavadora encontró un objeto sólido. Era un enorme sarcófago de granito negro, de 2 metros de altura y 3 de longitud, perfectamente liso, sin inscripciones. Y lo más intrigante, la unión entre la tapa y el fondo estaba sellada con una capa inalterada de mortero. Durante más de 2000 años nadie había abierto este sarcófago. La noticia se esparció por todo el mundo. ¿Qué había en su interior? ¿Podría ser la tumba perdida de Alejandro Magno o la de un noble de la era de los Ptolomeos? Junto al sarcófago se halló una cabeza de alabastro erosionada por el tiempo, cuyas características habían sido borradas hasta el punto de la irreconocibilidad. Mientras los científicos especulaban, un rumor comenzó a circular entre la gente y en Internet. El rumor de una maldición. Se decía que abrir el sarcófago traería desgracia al mundo, evocando el recuerdo de la maldición de la tumba de Tutankamón. Las autoridades egipcias intentaron calmar al público, pero la tensión aumentaba. Se acercaba el día decisivo. En una transmisión en vivo, bajo la mirada de decenas de cámaras, los ingenieros aseguraron cuerdas a la masiva tapa. La grúa se tensionó y la losa de granito, que pesaba 15 toneladas, comenzó a moverse. Primero 1 milímetro, luego más. Cuando se formó una rendija, un hedor nauseabundo se escapó del interior. Un olor a descomposición, acumulado durante milenios en un espacio hermético. Los arqueólogos retrocedieron, horrorizados. Cuando el aire se despejó un poco, se asomaron hacia el interior. No encontraron oro, tesoros ni una momia real. El sarcófago estaba colmado de una espesa y turbia mezcla marrón, resultado del agua que había penetrado por una grieta y convertido el contenido en una especie de sopa repugnante. En esa mezcla flotaban los restos de 3 personas, un amasijo de esqueletos entrelazados. El mundo respiró aliviado, aunque un poco decepcionado. No había ni Alejandro ni maldiciones. El presidente del Consejo Supremo de Antigüedades, Mustafa Waziri, bromeó. Lo abrimos y gracias a Dios la maldición no nos afectó. Pero el misterio persistía. ¿Quiénes eran estos 3 seres? ¿Por qué los enterraron juntos en un sarcófago tan enorme y costoso? Los análisis iniciales revelaron que eran 2 hombres y una mujer. En uno de los cráneos había una marca de herida, posiblemente de una flecha. Era probable que fueran guerreros o nobles que murieron en una de las muchas batallas de aquella época. Sin embargo, lo más fascinante se encontró en el fondo, cuando se drenó el líquido. 3 pequeñas hojas de oro, grabadas con símbolos, emergieron a la superficie. Es posible que fueran amuletos destinados a la vida después de la muerte. La historia del sarcófago negro es una metáfora perfecta de la arqueología. Está llena de expectativas de grandes descubrimientos y tesoros reales, pero a menudo se encuentra con simples seres humanos, sus huesos, sus historias, sus pequeños amuletos de oro dejados con la esperanza de la eternidad. Comenzamos nuestra investigación entre las ruinas arrasadas de Tónenis y la concluimos al asomarnos al sarcófago inundado de Alejandría. Caminamos por los corredores de la Gran Pirámide, explorando sus vacíos ocultos, y nos planteamos una pregunta inquietante.
¿Y si no fueron quienes creemos los que la construyeron y no fue para el propósito que nos dicen? Observamos cómo los datos geológicos indican una catástrofe global que borró del rostro de la Tierra un capítulo completo de la historia humana, dejando tras de sí solo mitos sobre diluvios y dioses. Esta nueva visión del pasado es a la vez aterradora y fascinante. Nos despoja de nuestras anclas familiares, pero a cambio nos ofrece algo más importante: la comprensión de que, quizás, somos una especie con amnesia. ¿Qué secretos esconde la antigua ciudad de Tinis? ¿Qué poder puede derretir granito? ¿Acaso nuestros ancestros fueron testigos de cataclismos cósmicos que han quedado grabados en nuestra memoria, transformándose en mitos sobre Nibiru y batallas en el cielo? La curiosidad nos abraza, y al mismo tiempo el misterio nos desafía. A medida que exploramos las ruinas de un mundo olvidado, que es indudablemente más antiguo y tal vez más sabio de lo que podemos imaginar, surgen preguntas inquietantes. ¿Nos atreveríamos a descifrar los enigmas ocultos en la vasta nada que se encuentra en el corazón de la gran civilización? Imaginemos el momento en que Kathleen Martin, la incansable buscadora de la tumba de Cleopatra, última gobernante de un mundo al borde del olvido, se adentra en el laberinto del pasado. Con cada paso, la posibilidad de encontrar respuestas a las grandes preguntas de la historia se vuelve más palpable. Pero, ¿podremos realmente desentrañar los secretos que han permanecido en silencio durante milenios? Tan solo la existencia de estos interrogantes transforma la manera en que percibimos las antiguas piedras. No son meros monumentos inertes, son mensajes cifrados, relatos de una época que aún resuena en nuestro presente. La historia no es un texto estático en un libro de texto, sino una investigación en curso que nos invita a ser parte de su narrativa. Al mirar hacia atrás, nos damos cuenta de que quizás la mayor de los misterios de la historia no reside en lo que aún no hemos descubierto, sino en nuestra incapacidad para observar lo que siempre ha estado justo ante nuestros ojos. En este sentido, cada rincón antiguo que exploramos, cada ruina que visitamos, se convierte en una fuente de preguntas sin respuesta, invitándonos a reflexionar sobre nuestra propia historia y la de quienes nos precedieron. ¿Qué otras incógnitas de la antigüedad hacen que cuestionemos la versión oficial de los hechos? Tal vez sea la oportunidad perfecta para que compartas tus pensamientos en los comentarios. Tu opinión podría ser la clave que nos lleve a la siguiente gran revelación. Agradecemos profundamente a cada uno de ustedes que ha llegado hasta aquí en este episodio. Su apoyo, un me gusta y una suscripción son fundamentales para nosotros. No olviden activar la campanita para mantenerse al tanto de las últimas novedades y no perderse nuestros próximos videos. La aventura del conocimiento continúa, y juntos podemos desentrañar los misterios que el tiempo ha escondido.